Daniel. Yo soy Magali. Y esto es Entre Culturas. Bienvenidos otra vez. Y el día de hoy yo tengo una pregunta para Dani. A ver. Dani, en tu casa tú eras el hijo bueno, el obediente, el más o menos, o de plano eras la oveja negra. En mi caso, yo creo que siempre he sido una oveja. ¿Sí? Sí. Ay, no me lo hubiera imaginado. ¿Por qué lo dirás? Sí. Sí, he sido como el incomprendido y el que siempre está debatiendo y haciendo argüende. Yo creo que por eso nos llevamos bien, o por eso como que conectamos tan chido. Porque pues, Podría ser. mentes iguales, la verdad yo en mi casa también creo que soy la oveja más negra, porque no soy la única, pero sí soy como la oveja negra. Si me estás escuchando, Tania Sí. o Sonia. Y eso realmente como que es como que, ay, siempre se ha dicho que el hijo la oveja negra y todo, pero no creo que es porque ni necesariamente sean como hijos malos, simplemente como que creo que somos personas que no siguen al pie de la letra las expectativas que hay para ellos, la tradición, tú sabes, todo eso bien estricto. Ajá. Estricto. Sí, definitivamente creo eso. Creo que somos personas que no vamos con las reglas, que siempre tratamos de saltarlas y es parte de nuestra personalidad o de nuestra esencia, no tiene nada que ver con estar de Contreras todo el tiempo. Bueno, en mi caso sí puedo decir que no estoy de Contreras todo el tiempo por querer ser Contreras, es porque es parte de mi naturaleza estar no sé, cuestionando todo. O sea, soy de las personas que cuestionan absolutamente todo. Y creo que eso es válido y no es malo. Y si me preguntas que si me considero una persona mala o un mal hijo, la verdad es que no me considero una persona mala, pero tampoco me considero una persona buena. Creo que para mí, Daniel, la verdad las personas, nadie es bueno, nadie es bueno al 100% y ni siquiera mi madre, a nadie considero perfecto, porque creo que en eso se basa la vida, en la imperfección de las personas, y eso está chido y es válido, y para mí es como algo importante, que las personas se den cuenta que no somos perfectos. La neta sí, y yo creo que en eso estamos en lo mismo, porque yo también creciendo siempre era la que cuestionaba todo, o como que si a alguien se le hacía algo como un big deal, así como algo exagerado, para mí era como que pues casual, no pasa nada. Porque eres cero dramática. ¿Cómo? Porque eres cero dramática. Cero. No, sí, pero la verdad siempre como que creciendo fui la que cuestionó mucho, la que no hizo las cosas igual que mis hermanas mayores, la que como que tenía su propia mentalidad y forma de pensar, pero eso como que está cañón también, ¿no? Porque como que te causa conflictos en ti mismo y con tu familia, obvio, y personas a tu alrededor, y no está, y es duro y es difícil ser esa persona en tu familia, la oveja negra o la que tal vez rompe ciclos o no va, como que se sale del carril, ¿no? Sí, claro. Porque es difícil tratar de explicarte tu esencia, lo que tú piensas, lo que eres, cuando las personas realmente no te van a entender o no te van a escuchar, porque tú sabes que nuestra cultura mexicana, ya sea que vives en Estados Unidos o vives en México, donde estés, tú sabes que a nuestra cultura, a nuestra gente, el cambio no le gusta lo diferente, ¿cierto? O sea, como que es muy difícil acoplarse o entender que alguien no está haciendo las cosas como tú esperarías que lo hicieran, como toda la vida se han hecho. Claro. Y eso es parte de la cultura, parte de esta mentalidad cerrada con la que no solamente tus papás, sino nuestros abuelos y nuestros antepasados en general, pues vivieron esta realidad así. Y creo que es parte de nosotros como ir abriendo estos caminos y ir abriendo estas mentalidades, ¿no? Porque, digo, si nosotros fuimos disruptivos y fuimos cabrones, por así decirlo, con nuestros papás o fuimos las ovejas negras, imagínate estas nuevas generaciones, de verdad, cómo van a ser. Y qué padre, qué chido que se les están abriendo muchas puertas y que ellos estén peleando, porque pues ahorita estamos hablando de la generación de cristal, de que todo les parece mal, todo les parece, todo les genera traumas, pero por un lado se me hace mal porque sí es cierto, o sea, para mi punto de vista, siempre hablo de mi punto de vista, lo que yo opino, Daniel, es que para mí una nalgada de un papá no se me hace que te vaya a dejar ningún trauma. Claro, estamos hablando de que te está corrigiendo algo que tal vez en un futuro te pueda dañar, pero también está chido por el otro lado que estas nuevas generaciones peleen por sus derechos y digan, si no me gusta esto, no me gusta. O sea, simplemente ve a un niño que si ahorita
se quiere poner una falda, pues que se la ponga, si eso le va a generar ser feliz o sentirse feliz, que se la ponga. Sentirse auténtico, claro. Porque muchas veces como que se deja de hacer lo que realmente uno siente, lo que trae por dentro, lo que uno siente, lo que uno quiere, para como no decepcionar, como para no fallar, para no ¿cómo se dice? No interrumpir ese patrón de las expectativas, o sea, de lo que la gente espera de ti. Y al final, ¿qué importa lo que la gente espera de ti? Si tú no eres feliz, si a ti mismo no estás siendo tu versión más auténtica, el que te estás jodiendo eres tú. Y eso es lo bueno de esta generación, como que ha puesto esos límites, porque para mí creciendo sí fue difícil poner límites y me afectaba mucho que se decepcionaran de mí, que tal vez pensaban que yo era egoísta o lo que sea, por solamente querer hacer mi vida de la manera que yo sentía que me daba gusto a mí misma. Claro. De cosas que no le hacían daño a nadie, pero a la misma vez eran como vistas súper mal a veces. Sí, totalmente de acuerdo. Desgraciadamente o afortunadamente, porque aquí hay dos caras de la moneda, o sea, crecimos en una familia muy tradicionalista y nuestras familias de México son muy guadalupanas, muy religiosas, católicas y bla, 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 ¿no? Y crecen con todos estos conceptos de lo que es bueno y lo que es malo, y solamente hay un camino, no hay un punto medio, y si estás en el punto medio, entonces eres malo. Entonces creces con un chingo de tabús y con un chingo de telarañas en tu cabeza, y creo que es válido cuando te las quitas y de verdad empiezas a experimentar contigo y empiezas a sentirte libre. Creo que no hay nada mejor en esta vida que un ser humano se sienta libre, y esa es la parte que a mí se hace muy chida, y que sí agradezco haber sido, y sí agradezco ser la oveja negra de mi familia, y tal vez estoy hablando desde mi punto, porque no sé, si le preguntas a mi familia, tal vez mi familia se diga que soy el mejor. Ay, no te creo nada. ¿Cómo crees? Que no lo diría. Pero no, o sea, la verdad es que creo que estamos de acuerdo que un punto importante para hacer este podcast es que los dos sentíamos esto. Sí. O sea, que los dos somos estas ovejas negras, donde sí nos importa mucho el que dirán, donde sí nos importa muchísimo, y tal vez eso ha mermado mucho en nuestra condición y en nuestro estilo de vida, porque sí hemos salido afectados en las cosas que se hablan de nosotros. Y al final del día es nada más ser libres y de verdad valernos madre a quien le guste, porque la familia siempre te va a poner, la familia o los seres queridos, o muchos que te dicen querer, te dicen o se burlan de lo que haces y dicen que esto no vale la pena o cosas así, ¿no? Sí. Y al final del día, ¿qué chingados les importa? Y es que realmente, como dices tú, sí nos ha importado durante toda nuestra vida, pero porque estamos bien condicionados, ¿no? Así se dice, como que ya estamos programados para sentir estos sentimientos de culpa, de que fallaste y todo, si no haces las cosas como le gustaría a alguien más que las hicieras, no a ti. O sea, tú si haces las cosas como tal vez de repente tú quieres hacerlas, y yo te lo digo de mi punto de vista, porque creciendo a veces yo pues me rebelaba y hacía lo que yo quería hacer, lo que realmente tenía ganas yo de hacer, lo que me nacía hacer, y como que yo ya tenía ese sentimiento de culpabilidad en the back of my head, detrás de mi mente, claro. En mi mente pues, aunque yo me estaba dando gusto por una parte, atrasito como que ese sentimiento de culpabilidad no me dejaba a veces en paz, o como disfrutar todo al 100%, porque ya sabía que después de eso venía como un regaño, un sermón, o algún sentimiento de que te van a decir, híjoles, ¿por qué siempre haces eso? ¿Por qué eres así? No te portas bien o así. Güey, y es la parte donde también nos criaron con esta pendejada de la culpa para todo. Sí, la culpa. Simplemente en todos los aspectos, o sea, a donde te vayas, o en el tema que digas, te crían literal con culpabilidad de todo. O sea, todo hay que sentirse culpable, todo hay que sentirse, o sea, si nos vamos por el lado sexual, güey, ¿cuántos tabús y cuántas pinches tradiciones tendríamos que seguir? Porque pues, finalmente te dicen que todo es malo, o sea, todo es malo, absolutamente todo es malo. Y fíjate, esa es la parte chida de esto de Entre Culturas, porque yo pensaría que ustedes, al ser mexicanos, pero viviendo aquí en Estados Unidos, su mente es más abierta, o pueden hablar de temas de sexualidad en tu familia, en la familia, cosas así, y que nosotros viviendo en México y estando aquí todo el tiempo y siendo totalmente mexicanos, religiosos, bla, 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 nuestra mente es más cerrada.
pero al momento de estar viajando y de ver la realidad, ya como palparla, pues me doy cuenta que no. ¿No? Puede ser hasta un poco más cerrado acá. La verdad creo que le diste al clavo, no es así, y creo que en México de repente sí tienen ese concepto como que en Estados Unidos todos los que viven acá, todas las y los que viven acá, como que es completo libertinaje, como que súper open mind y todo, y no, es que las personas que estamos acá, que somos de familia mexicana, como dices tú, seguimos con esas, bueno, los papás y las familias siguen con esa mentalidad, con esa mente un poquito cerrada, pues si se puede decir así, y como dices tú, con esas tradiciones que a veces no hacen más que no fortalecer esos lazos entre familias, sino que como que te separan y tú más bien tienes como que tu vida o sea, en una parte... construir una familia fuera de tu familia. Sí. O tienes tu vida, o sea, por un lado, y lo de tu familia es como muy, por la superficie, por lo mismo de que no los dejas realmente conocerte durante ciertas edades porque sabes que no te van a comprender. La culpabilidad es un tema fuerte entre los hispanos, los mexicanos, los hispanos, yo me imagino que también fuera de las personas mexicanas, todos los hispanos yo creo que es esto, de que, híjoles, ¿y cómo le vas a hacer esto a tu familia? Pero si no estás haciendo nada solamente porque tal vez no estás, o sea, tu camino es como por acá, y ellos no, tu quieren, camino es así, tu camino es, tienes tu, razón, tu camino es así como que tienes muchas curvas y todo, te vas por diferentes vías y ellos quieren que sigas así derechito. Que siendo sinceros, quiero creer, o más bien sé que lo que buscan es lo mejor para nosotros. Sí. Pero lo que ellos piensan que es mejor para nosotros no es lo que nosotros queremos. Entonces ellos tienen que abrir su mente y de verdad dejarnos ser, dejarnos libres, o sea, darnos como esta libertad de elegir lo que queremos y lo que nos hace felices. Sí, y no necesariamente lo que ellos creen que es, o sea, claro, como dices tú, viene de una parte buena, de preocuparse de querer lo mejor para los hijos, claro, para la familia, etcétera, pero tienen... Y es difícil, creo que a nuestra generación le ha tocado muy difícil, ahorita ya los tiempos yo veo que han cambiado mucho, pero a nosotros como First Generation en Estados Unidos nos tocó, yo pienso que casi lo mismo que a ustedes en México, con papás tradicionales y estrictos, y creo que ha sido importante y sufrido nuestro rol en nuestra generación, porque ya como que con nosotros se dieron cuenta de que, ¿sabes qué? Aunque mi hijo le gustaba la fiesta o lo que sea, aunque tomó decisiones diferentes y se fue por un camino que tal vez yo no lo esperaba, salió bien. O sea, al final del día es una buena persona, que es yo creo lo más importante, sobre todas las cosas, ser buena persona y no dañar, no joder a los demás es lo más importante. Y como que ya los papás se dieron cuenta, ¿no? De que tal vez mi hijo vivió su vida de otra manera porque su mentalidad ya no fue la mía, ya no fue la de sus abuelos, pero al final del día es una buena persona y ha hecho las cosas bien, o sea, a su manera, pero bien. Pues claro, porque ya te dieron las bases, sí. O sea, ya finalmente lo que tú hagas de tu vida es muy tu pedo. Como tú mencionabas, también la parte de la sexualidad es súper tabú en nuestra cultura, una culpabilidad grandísima, ¿no? Por ser humano, porque los humanos pues, somos seres que tenemos necesidades. Pues es una ¿Sí? necesidad fisiológica, yo no sé por qué se escandalizan tanto, o sea, creo que crecemos con tanta culpa sobre el sexo que al final del día te das cuenta que es eso, solo sexo, o sea, y que es parte de la naturaleza y que tienes que disfrutarlo, o sea, ¿qué tiene de malo? Y yo siento que esa prohibición, ¿no? Como que de estar tan prohibido, hace que de repente, no sé, como que tú sabes que lo más prohibido es lo que más busca la gente, ¿no? Sin embargo, yo siento que si se hablara abiertamente, no como un tema tabú, sí, más claro, bien como algo, hey, mira, somos humanos, esto pasa, vas a crecer, etcétera, ya no lo verían como con el morbo, exacto, ya sería como... Pues simplemente como cuando eres niño, yo me acuerdo perfecto que con mis primos, no sé, nos decían, mis tías, que obviamente nos decían por muchos años, era de que no vean esa película, o váyanse para allá porque vamos a ver una película, y claro que pues, estás niño y te da curiosidad y dices, ¿qué pedo? O sea, ¿qué claro que en cuanto se largaban todos mis primos y yo así, lo primero que hacíamos era poner la película, ¿sí? Para ver qué. Y ahora y lo hacíamos obviamente por morbo, porque éramos niños y teníamos curiosidad. O sea, qué mejor que te expliquen como de, mira, esta película trata de temas de adulto,
no es para niños, o sea, como que darte como más contexto, no solamente de que tú no puedes ver esa película porque eres un niño, bla, bla, bla. O sea, como darte algo, o sea, quiero creer, la verdad es que no tengo hijos y no sé, pero me gustaría creer que si algún día tengo hijos, tratar de que mis pensamientos vayan a la par que mis acciones y hacer lo que yo viví, hacer lo contrario, tratar de hacerlo. Sí, y bueno, como dices tú también, yo no tengo hijos, no sé si los llegaré a tener algún día, pero igual yo siento que es súper importante no tratar esos temas como algo prohibido, como algo vergonzoso, claro. Porque también, o sea, es algo muy, muy fuerte en nuestra cultura de que el sexo se ve como como algo como prohibido, con vergüenza, etcétera. Y yo creo realmente lo mejor sería como que los papás tengan ese diálogo y esa confianza para que los hijos les tengan la confianza de explicarles si en algún momento tienen algún problema o algo, ¿me entiendes? Sí, definitivamente. Y sí poder hablarlo, o sea, sin ningún pinche tabú y digo, a mí simplemente pensar como mis hermanos y eso, esas pláticas como que me genera como que, o sea, no... O sea, no quieres saber sí, es como que los detalles. No quieres, claro. O no te quieres imaginar a tu familia sí, claro, en esa situación no me la quiero o pues, literal, situación. Como sí, no, definitivamente no me imagino a mis hermanos como ni quiero, de cazuela o cosas así. O sea, son cosas que no me gustaría saber. No, pero a ver, ¿por qué hay tanto morbo, como dices tú? O sea, yo siento que nuestra cultura, no importa si estás en Estados Unidos o en México, es como lo mismo, entonces, ¿no? Caemos en la conclusión de que se vive la sexualidad. Yo espero que ya en estos tiempos no, pero a nosotros, a nuestra generación, así nos tocó. Sí, nos tocó más represión súper prohibido. En la parte de educación sexual. O quiero creer eso, porque de repente también me doy cuenta que esta nueva generación también la están reprimiendo y también la están como topando en muchas cosas y deteniendo en muchas cosas, frenando en muchas cosas. De que hay de eso no se habla. Claro. Pero yo que me crié con tantos tabús, de verdad ver cómo esta gente sigue como queriendo poner un freno al avance emocional en las personas, me parece súper frustrante. Que también, como dices tú, no causa más que daños a la salud mental. Totalmente. A la vez, porque es como que, por ejemplo, pues ahorita tú sabes que ya hay muchos más derechos, claro. Pero pues en nuestros tiempos yo creo que, por ejemplo, yo voy a hablar por parte de las mujeres, ¿no? Si una mujer era como open mind y como que la gente la juzgaba, ¿no? Claro, es puta. Ándale, así y realmente... Y el caso contrario con los hombres, entre más mujeres tuvieras o más abierto fueras sexualmente, puta, eras el macho. Les dan el premio. Macho, el papá orgulloso, pero imagínate un papá se siente así de orgulloso por su hijo porque anda con chavas y lo que sea, hasta yo creo lo premia y no sé, le da dinero. Sí, claro. Pero que tuviera una hija, no, es la doble moral en las familias hispanas, en nuestra cultura. Sí, definitivamente. Y es feo porque entonces las mujeres sí crecemos como con ese temor, con esa vergüenza y luego aparte no tienes esa confianza, ¿no? Con tu familia o con tus papás y creo que se pierde un poquito de conexión. O sea, se pierden oportunidades de generar, tener lazos más fuertes entre la familia, porque ya sientes que si tienes una curiosidad o una pregunta, o sea, primero que nada para tus papás no. Y en mi caso, en creciendo como adolescente, menos. Claro. O sea, ni en mis 20, o sea, ni a mis hermanas, ni a nadie, porque era como que me van a juzgar. Entonces, te orillan a separarte un poquito de ellos mismos. Entonces se pierde la oportunidad como de que, al contrario, güey, tengo una pregunta, ya sé a quién ir, y es en mi familia. Por lo menos a mí en la crianza sí puedo agradecer mucho a mi mamá que siempre nos dijo, o sea, de que otra persona llegue que no sepa absolutamente nada de eso y les hable de sexo y los malinforme a que yo lo haga, prefiero hacerlo yo. Y mi mamá siempre llegaba y nos explicaba los condones para qué servían. En el caso de mi hermana le daba cierta información. No era hablar abiertamente, pero sí era dar cierta información porque a mi mamá le preocupaba el tema de los embarazos, de las enfermedades, del SIDA, de todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que en este momento sí digo, está padre y lo agradezco. Se me vino a la mente, no sé si esté mal, pero de verdad es la parte de entre culturas donde me da risa porque en mi parte de la familia que tengo en Estados Unidos
o sea, la mayoría de mis primos súper fértiles y ya todos casadísimos y está padre, bla, bla. Y la parte de mi familia aquí en México, o sea, totalmente infértil. O sea, ninguno se ha casado, ninguno tiene hijos, o sea... O no infértil, pero más bien... No. No sé si es parte de la educación o parte del miedo que nos infundaron, que de verdad, o parte de estos traumas que traemos, no sé, cargando. Sí. Porque de verdad es... O sea, el matrimonio no existe, literalmente no existe, y los embarazos muchísimo menos. Mira, yo, por ejemplo, qué padre escuchar eso, que en tu caso... No sé si padre, porque sí necesito sobrinos. No, o sea, qué padre en tu caso lo de tu mamá, que sí tuvo claro. sí les dio esa confianza, ¿no? De hablar con ella, les dio esa información. Con nosotros... Yo creo que más que confianza, perdón que te interrumpa, fue la parte de que fue más su preocupación que otra cosa. O sea, se preocupó más por como te digo, por enfermedades o por embarazos que dijo, pues ni modo, o sea, yo prefiero darles esto a tener una sorpresa con un embarazo no deseado o enfermedades. Al contrario, con nosotros acá en Estados Unidos, aunque pues tal vez la gente pensaría lo contrario, ¿verdad? No se nos dio ni por preocupación ni por casualidad se nos dieron esas pláticas. No, heck no, la neta no, para nada, era lo contrario, era así como de algo que ni se habla, ni se toca el tema, ni se te ocurra embarazarte. O sea, yo tenía un temor fuerte como a embarazarme o siquiera pensar en tener sexo. No, era como, no se puede, porque entonces sí fallas y les das la razón de que ibas a fracasar, porque fracasar me caga cómo dicen fracasar en México, o los mexicanos o los hispanos, es que no, pues ya fracasó, de que ya salió con su domingo 7 y ya fracasó. No manches, no. Tener un hijo no es fracasar, igual no eran tus planes, pero no es un fracaso, o sea, la vida sigue. Tú has visto muchas personas que llegan a tener muchísimo éxito a pesar de haber tenido un embarazo a edad temprana, o sea, lo que sea. Sí, claro, te quita se me fue la palabra. El potencial. El potencial que tienes, o sea, eso no te quita el éxito o lo importante que puedas llegar a ser. O sea, no te quita valores el tener un hijo, pero simplemente, pues, creo que nosotros no somos personas que funcionan así. No, y la verdad es que yo sí tenía como eso muy, muy marcado, que aunque mis papás no me dieron esas pláticas, ni nadie en mi casa realmente tampoco, o sea, tengo 3 hermanas mayores, pero era tan prohibido en mi familia hablar de esas cosas, era tan tabú en nuestra cultura. Y que quede claro que no es hablar mal de la familia, simplemente contar nuestra realidad. Y si podemos en algo ayudar a alguien y alguien se siente como identificado, pues pongan en los comentarios o coméntenos cómo lo han pasado. Sí, o sea, no es ventanear a nadie, solamente estamos, o sea, desde nuestras experiencias relatando lo que vivimos. Es que también digo, no sé si sea tu caso, pero hay una parte donde prefieren como arrinconarte para que no te muevas y no te vaya a pasar nada, que dejarte libre y contarte, mira, no te vayas por acá porque te puede pasar eso. Prefieren como arrinconarte. Yo siento que más bien en mi casa era como de que de esto no se habla, está súper prohibido, tienes que salir virgen al matrimonio. Ya. Y no se habla, y ya hasta que ya seas una mujer casada, se puede hablar de sexo contigo. O se te puede incluir en estas pláticas, porque ellas como eran mayores y se casaron en sus 20s, como que yo siento que entre ellas sí había esa comunicación, pero conmigo era como que no, porque ella no está casada ni nada, entonces no es algo que debería de estar haciendo para empezar, y no se incluye. Y porque sí es cierto, porque ahora que ya estoy casada, o bueno, desde que me junté, es como que, pues ahora sí como que lo empezamos a incluir ahí poquito a poquito. ¿Pero por qué? O sea, de todas maneras todas somos mujeres, y a la misma vez, como dije, no es criticar ni nada, pero es la manera que la crianza, ¿no? Claro. Que ellas tuvieron, y para mí fue un poquito diferente porque yo me crié en Estados Unidos, y creciendo aquí tienes pues el acceso a mucha información. En la escuela te dan esas clases de health, ¿no? Las de salud, que te hablan en el 9º grado, que viene siendo ya la prepa, de todo eso. Claro. Entonces, pues yo ya sabía de todas maneras, pero no era algo que en mi casa se podía tocar el tema para nada. Sí, totalmente. También en mi caso, digo, hay una variación, obviamente, porque tú eres mujer, yo soy hombre, entonces las cosas se llevan de diferente manera. Pero sí, pues, básicamente es eso, o sea, familias mexicanas tradicionales que tienen esta costumbre y esas costumbres tan arraigadas, y parte de eso...
gran parte de esto es también debido a la religión. Pero, o sea, de verdad, retomo con lo que empezamos. O sea, fui la oveja negra desde un principio porque yo fui el primero que dije, ya no quiero seguir en la iglesia católica, ya no me interesa y no tengo nada en contra de las personas que lo hagan. Están en todo su derecho de estar en la religión que quieran y que más felices los haga. A mí ya no me llenaba, ya no me hacía feliz. Veía muchísima hipocresía y era mi derecho decidir que ya no quería ser un católico. Soy una persona que se considera espiritual, repito, no soy la mejor persona, ni nunca lo seré, pero me considero más espiritual que católico. O sea, crecí como católico, ya sabes. Pero, o sea, me di cuenta que una de las razones que han afectado mucho a mi familia, a mi entorno, ha sido esta parte de la religión y ha sido esta parte que ha frenado muchísimo las vidas de muchas personas y ha hecho tan infelices a otras, y definitivamente no es algo que quiera en mi vida. Así que, pues, de verdad, yo respeto bastante todas las religiones, pero... Y es súper válido, la verdad sí, o sea, te entiendo, I know where you're coming from, porque pues en cierta forma me ha tocado vivir esas cosas también a mí, de que yo, por ejemplo, sí sigo la religión católica, al pie no, obviamente no, porque Claro. es muy difícil, estamos ya en otro siglo, en otros tiempos, y es muy difícil. No te olvides de seguir Entre Culturas en nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Además, suscríbete para no perderte de nada. Próximamente la segunda parte de este episodio. Hasta luego.